en el contexto, pero es que esa parte es como más de entrenamiento en imaginación. O sea, inicias, Ándale. ¿no? En lo que puedes hacer y ya después vas entrando en otros aspectos como tratar de recordar sensaciones, percepciones, ¿no? Esos estímulos para poder llegar entonces a la acción. Nada más que eso, por ejemplo, se utiliza más en cuestiones como de, como de autoconfianza. O sea, digamos que cuando estás como en un bajo nivel en ese aspecto, se utiliza esa herramienta. Ok. Son, son como más herramientas. Pero sí, si quieren. Va, pues hacemos el intro y ya. Va. Va. Ahora no tengo botón para grabarlo, digo, ya le piqué, entonces va. Bienvenidas y bienvenidos, lifters de todas las categorías. Estamos aquí de nuevo con Will, nuestro coach, y hoy tenemos un invitado especial, a Eduardo Figueroa, que es un psicólogo. Hola. Nos va a estar aquí hablando de temas de psicología del deporte. Él también es parte del equipo de Will. Él es powerlifter, muchos lo ubicarán como Lalo Figi. Entonces, Ese mero. pues Will, hoy te doy la batuta, tú guíanos y ahí para que estemos platicando con Lalo. Sale y vale. Pues tuvimos la iniciativa de agregar a Lalo a estas pláticas y a estos episodios que se están publicando, porque vemos que realmente en la parte del coacheo, en el powerlifting, necesitamos mucho del desarrollo de ciertas habilidades, las cuales un entrenador, sinceramente, carecemos de ellas. Y no porque no estén en nuestra formación y demás, sino porque se salen de nuestras capacidades personales o de nuestra posibilidad de desarrollo, y para eso necesitamos como de esta cuestión multidisciplinaria, y por lo tanto, pues preferimos que quien se especializa en esto lo desarrolle. Un experto. Exacto. Por En lo desarrollo. tanto, Siempre en en desarrollo y este caso, aprendizaje. por lo tanto, pues queremos que Lalo nos dé pauta para iniciar con esta cuestión, que sería la psicología deportiva o el abordaje psicológico, pues para powerlifting. Pues Lalo, si quieres darnos a ver un contexto general, o sea, digo, sabemos que la psicología es algo muy amplio, pero si nos Sí, pudieras definir un poquito, o sea, ¿a qué aplica la psicología del deporte? vaya. Sí, así como definirlo de libreta, tal vez tendríamos que entender en dónde no cabe un psicólogo, ¿no? O sea, podríamos empezar tal vez por esa idea. Y entonces vemos la necesidad que existe de un psicólogo en el deporte, como ya lo comentaba William, porque existen a lo mejor ciertas limitantes, ¿no? O teóricas, prácticas, que podría entrar entonces la psicología. Pero básicamente, pues, es tratar de abordar todos los factores psicológicos que pueden volver a un atleta a desarrollarse o a una persona a desarrollarse pues en cualquier deporte disciplina, ¿no? Ya de ahí entrarían muchas cosas como probablemente si es de competencia o si es de alto rendimiento, si es por cuestión amateur, pero al final de cuentas pues la idea general es como entrar en ese ámbito, ¿no? En todos los factores que van a envolver a un ser humano que está desarrollando algún deporte. Es bien curioso porque justo mmm, cuando uno entra a este mundo, a estas cuestiones de levantar cosas pesadas, pues nunca te imaginas qué tan fuerte puede llegar a ser la necesidad de desarrollar, híjole, estamos diciendo mucho esa palabra, de desarrollar eh, capacidades de potencializar lo que sientes, piensas, ves, imaginas, sobre todo, justo como dice Lalo, cuando ya quieres dar pequeños pasos a la competición. Conozco mucha gente que realmente una cuestión completamente mental los limita de dar ese siguiente paso. Muchas veces no es económica, o sea, pueden comprar el equipo, muchas veces no es una cuestión de deseo, o sea, lo quieren, muchas cosas no es una cuestión de tiempo, o sea, no es un factor externo. Entrenan y hacen las cosas bien, hasta se contratan entrenadores, pero por alguna razón no quieren dar ese paso. Y ya cuando empiezas a indagar, mucho tiene que ver con confianza, autopercepción, Claro. miedos, y entonces ahí es donde, pues, de primera instancia creía yo que entra Lalo.
Sí, pues bien mencionas ya muchos aspectos, ¿no? Que podrían envolver a lo que un psicólogo podría tomar en cuenta en el momento de hacer un abordaje, ¿no? Un análisis. Por ejemplo, mencionas uno que podría ser autoconfianza. Podríamos ahí ver, ¿no? La percepción que tiene esa persona, primero hacia a lo mejor una parte de autoestima, ¿no? Entraría también, eso no lo puedes dejar de lado nunca que quieres hacer un análisis, o sea, la valía, ¿no? Que entonces a mí como persona me hace verme en un lado o no verme en otro lado, ¿no? Para entenderlo como de manera general. Puede ser también, por ejemplo, la personalidad. Eso lo vamos a entender tratando de definir la personalidad muy vagamente como lo que caracteriza a un individuo. O sea, ¿qué a William te hace ser William, a Pavón que le hace ser Pavón, ¿no? O sea, emociones, historia, o sea, familia, muchas, todo lo que permea, ¿no? Esta parte, inclusive motivación, ¿no? También otro aspecto muy fundamental que al final yo creo que todos te van llevando, si haces un análisis general, pues te va llevando uno al otro, ¿no? Y a lo mejor ahí es donde puedes ir entendiendo qué puedes trabajar con esa persona o qué es lo que se necesita, ¿no? Yo creo que eso es fundamental en un análisis para lo que comentas, Will. Y ahí, por ejemplo, o sea, cuando alguien se acerca o ya tiene la idea de competir, hablemos ya un poco un caso más concreto, o sea, de una persona, un atleta que ha estado practicando ya cierto tiempo powerlifting, digo, vámonos a un caso muy particular, o sea, Ok. ahí de repente, ¿qué es lo que tú sugerirías que empezaran a trabajar, los chavos? O sea, de repente pues, siempre vemos que hay gente que está entrenando pues constantemente, pero de repente pues la mala programación, algún tema ahí de físico, pues de repente el desempeño empieza a mermar y la gente como que se empieza a desmotivar, ya deja de seguir el entrenamiento, o sea, ahí como por ejemplo, ¿qué serían cosas un poco más, ya aterrizadas que podría ir la gente analizando en su caso particular, como para ver, Claro. o sea, mejorar todo el tema del rendimiento deportivo? A lo mejor tomando ese punto que tú mencionas digo, contestando como un buen psicólogo te diría depende, porque pues es tratando, ¿no? Se trata de Sí. una cuestión muy particular que de hecho tú tendrías que tener un vínculo cercano, o sea, generarlo como todo profesional para poder dar una respuesta muy concreta. Pero hablando como de aspectos generales que podrían tal vez invadir en esos rubros, yo tal vez me iría a la parte esencial de la motivación. O sea, ¿cuál es el sentido para esa persona que tiene el powerlifting? No hace mucho estaba leyendo, por ejemplo, sobre dos motivaciones, dos tipos de teoría de motivación, que una era enfocada hacia las metas y otra enfocada hacia el ego, ¿no? La denominaban de esa forma los autores, y hablaba justamente entonces de todo lo que conlleva la motivación, pues es lo que vas a llevar a una meta, ¿no? O sea, vas a tratar de establecerte esa meta y llegar a ese punto. Y entonces vamos a tratar de analizar esa persona, cuál es la motivación o cuáles son los distintos factores que la envuelven, ¿no? Y que están entonces permeando en tal vez un momento en donde está teniendo una dificultad. Y ahí entrarían otros aspectos pues todavía mucho más importantes, ¿no? Qué problemas está teniendo y por qué no está pudiendo avanzar de esa situación específica, ¿no? Que, por ejemplo, ahí hablaríamos un poquito de afrontamiento, volvemos al punto de autoconfianza, ¿no? Que son, digamos, los factores esenciales. Pero de primera instancia yo te podría decir que tendría que tener un acercamiento y sobre todo observar las conductas que están rodeando a ese problema, ¿no? Creo que sería, digamos, el punto clave para poder ir avanzando en un enfoque, un abordaje hacia esa persona que está teniendo la situación, ¿no? Y es que de manera general todos hemos escuchado esto de el deporte o la práctica física devela el carácter de la gente, ¿no? Devela ciertas cosas de la personalidad. Y entonces, híjole, ahí se vuelve súper complicado porque si bien es o puede llegar a ser muy inclusivo el powerlifting, en ciertas medidas, también termina siendo lo mismo que todos los deportes, ¿no? Una Sí. cuestión excluyente desde el punto de vista fisiológico y también creo que desde el punto de vista psicológico, ¿no?
Sí, sí, claro que, o sea, concuerdo completamente contigo. De hecho, tocas un punto que no sé si lo llegaste a ver, ya mencionaron a Jorge Pérez Córdoba, creo que en el podcast pasado, hace unos días, antes de que Will me haya platicado de que iba a venir a platicar con ustedes, fue algo que me empezó a hacer mucho ruido en esa publicación. Él presenta dos videos. Un video, me parece que son unos judokas, si no mal recuerdo, que uno termina en una batalla, un combate, y uno va y levanta al otro, ¿no? Y pues la ayuda, ¿no? Y cuestiones así. Y no recuerdo el otro video, pero me parece que De recuerdo que era como un fútbol, reclamo, ¿no? Algo así, de fútbol clásico, ¿no? soccer, En los ajá. deportes. Ajá. De un reclamo al árbitro. Él pregunta, ¿el deporte realmente forma el carácter? Y dentro de esa misma respuesta, yo diría de manera personal que no. No porque el carácter es o algo que podemos definir como carácter, pues hablábamos de personalidad, ¿no? Y esa no está dada por un deporte, ¿no? El deporte puede ser una herramienta, ¿no? Que puede estar ahí para potencializar tal vez esa habilidad, esa característica, ¿no? De la persona. Pero al final va a estar permeada pues por creencias, ya mencionaba la historia personal, ¿no? O sea, familia, contexto, inclusive podemos hablar de experiencias, ¿no? Que puede tener una persona. Entonces, pues sí, al final creo que el deporte es solo un medio, ¿no? Una herramienta. Y si no trabajas, si no haces un trabajo personal previo o ni siquiera tienes un acercamiento a lo mejor a un profesional de la salud cognitiva, pues es obvio, ¿no? Que al final en una competencia va a aflorar este tipo de cuestiones y yo creo que aquí lo importante es que no van a ser para que tu rendimiento sea el más óptimo. Creo que eso es, digamos, el objetivo, ¿no? De todo atleta. Es una cosa igual, extremadamente interesante, porque, por ejemplo, desde mi punto de vista, chavos, para dar contexto, yo soy una persona que desde muy, muy, muy joven, o sea, desde mi primera infancia, ya estaba sometido a competencia, ¿no? Más allá de la competencia que tenemos todos, o sea, competencia, digamos que programada o competencia voluntaria, ¿no? Sí, Eh, y de repente, por ejemplo, llegando aquí al Power, veo cosas que no veía desde niño. Veo gente llorando por un performance, veo gente fallando un levantamiento por una cosa que sinceramente no es tan importante para el contexto de un lifter, pero para esa persona sí. Y me resulta increíble, ¿no? Me resulta increíble ver adultos echando a perder su preparación, echando a perder su competición por ciertas cosas. Y yo como entrenador he tenido que vivir eso muchas veces y sinceramente hay con quienes puedo generar cierta empatía y ayudarlos a salir porque así salía yo de niño y recuperar y hacer las cosas. Por ejemplo, recuerdo el primer selectivo de aquí de la Ciudad de México, mi compañero Alan, falló un levantamiento por una cuestión de sensaciones que no estaba acostumbrado, se me desmoronó y de hecho perdió su segundo pedido de sentadilla porque, Alan, no te enojes, se fue a hacer berrinche. Entonces ahí va el coach a generar cierta estrategia para sacarlo de eso y que regrese y hizo un muy buen tercer levantamiento. Pero hay cuestiones en donde yo ya no puedo como entrenador hacer eso, claro. porque ni siquiera puedo empatizar con lo que está sintiendo esa gente. Y ahí es donde en serio necesitamos o que el entrenador agarre y entienda más, genere más herramientas, o realmente un profesional cognitivo. Que ahí no se digo, Lalo, antes de que contestes. O sea, ¿de quién es, o sea, trabajo? ¿Del atleta o del coach? A ese punto iba a tocar. Yo creo que ya bien mencionaba este Will, ¿no? Que, o sea, surge o él ya observa esta necesidad de un profesional como coach. Yo creo que esto sería como, explicándolo, tal vez como un triángulo. O sea, de un lado puede estar un profesional de la salud cognitiva, ¿no? Ajá. Del otro lado está el coach y al final está el atleta, ¿no? Entonces, creo que ahí no hay, ahí la responsabilidad, pues, no puede ser nada más del atleta, porque al final, pues, el coach está trabajando completamente con él y es su función. Y al final yo creo que el trabajo ahí podría ser entonces, es donde entra esta parte multidisciplinaria, porque un psicólogo no nada más trabaja con el atleta. O
O sea, no nada más se pueden imaginar tal vez a un psicólogo en una competencia acercándose con un atleta a consolarlo, ¿no? O a charlar con él. Puede ser, o sea, puede pasar, pero también el coach es una herramienta esencial, porque al final el coach es quien conoce al atleta, ¿no? O sea, al final el coach es quien tiene más este vínculo. Yo a lo mejor lo puedo tener con alguien de mi equipo, pero porque es mi amigo, ¿no? Y porque lo conozco. Sé cómo se comporta, ¿no? Lo he observado y demás cosas. Pero creo que ahí entonces también la labor de donde podría entrar mi campo es justo, ¿no? Un trabajo hacia con el coach, pero también un trabajo con el atleta, ¿no? Entonces se vuelve bidireccional y yo creo que ese triángulo podría hablarnos de cómo habría un mejor trabajo y sería muy complementario para todos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, Lalo, ¿tú recomendarías, o sea, que fuera durante la preparación, que ya se tuviera esta interacción con el profesional de la salud cognitiva para justo al momento de alguna competición o de algún bloqueo dentro de la misma preparación, o sea, tengas todas las herramientas o todos los recursos para poder ser asertivos, o sea, no tener que desarrollar este vínculo del que estamos hablando, sino que ya esté previamente creado? Sí, definitivamente sí. De hecho, el vínculo se va construyendo desde esa parte, ¿no? O sea, desde la preparación que tiene un atleta. En el capítulo anterior, por ejemplo, hablaban un poco de esto, hablaban de preparaciones muy, muy longevas Ujú. y preparaciones muy, muy cortitas, ¿no? Entonces, yo creo que en todo momento siempre podría haber herramientas prácticas en donde pudiera intervenir desde antes, ¿no? Creo que una de las labores muy importantes que se trabaja en la psicología es la prevención. Ok. Entonces, esas herramientas al final lo que te van a hacer es que al atleta lo apoyes, ¿no? Con todo lo que le puedas dar para que llegue pues, lo más preparado posible, ¿no? Y entonces en una competencia él ya esté también, tenga un entrenamiento cognitivo, un entrenamiento psicológico muy bien planteado para que a lo mejor y estas situaciones pues no lo derrumben. Yo diría que ahí ya son más estrategias reactivas, porque tienes que actuar en ese momento. Y lo Ujú. mejor como todo profesional de la salud y en general, pues siempre es prevenir y tratar de llegar ya muy preparadísimo a una competencia y no ocurran estos casos. Excelente. Esa es mi palabra favorita desde hace muchos años, ¿Cuál? reactiva. Mm. Sí, estrategias reactivas y preventivas. Es muy interesante. Y bueno, ahí si pudiéramos dar, no sé, digo, sé que es muy aventurado y eso es algo muy general, pero, o sea, ¿cuáles serían de estas, o sea, alguna herramienta preventiva que podría tener un atleta o que podría desarrollar un atleta? Una que platicábamos Will y yo, es por ejemplo esta cuestión de poderte imaginar en un escenario en donde tú tengas que realizar ya de forma práctica lo que conlleva tu deporte, ¿no? Por ejemplo, ya centrándonos mucho más en el powerlifting, sería pues estar en tarima y estar a punto de cualquier levantamiento. Hay que entender también que esta cuestión es una cuestión de también entrenamiento, eh, digamos, de la parte de las ideas y de la parte psicológica, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, si ahorita le pidiera a alguno de ustedes que intentara imaginarse en ese momento, probablemente habría bloqueos, ¿no? Tal vez, no sé, podría cerrar los ojos y habría estímulos que empezaran como a ingresar en esta parte si lo intentaras. Es por ello que digo que es un entrenamiento, ¿no? De primer momento pues es muy complicado. Honestamente, yo cuando llegué a ponerlo en práctica, esta parte de imaginarme, me costaba muchísimo trabajo, pero debes de entender que es algo progresivo, ¿no? Que al igual que como entrenas una sentadilla, como entrenas un bench press, un deadlift, se basa mucho en la repetición. Entonces, pues tienes que estar trabajando con esta herramienta. A mí me parece muy buena porque es una herramienta que a lo mejor y te va a poner en esa situación, ¿no? Tú tratarás de imaginarte todas las sensaciones que te conllevan antes de ponerte abajo de la barra, probablemente te imagines poniéndote el cinturón, ¿no? Y a lo mejor hasta, no sé, yo me imagino por ahí que alguien puede recordar la sensación de la magnesia, todo lo que a mí me recuerda o me lleva a ese momento. El objetivo no es como tanto el que tú puedas proyectarte en ese momento, sino que cuando llegues ahí estés bien preparado y entonces no empiecen a surgir cuestiones a lo mejor de ansiedad, ¿no? Que te van a llevar a nerviosismo, a miedo,
a esta, también esto que es muy común, el pensar el voy a fallar, ¿no? O voy a hacerlo mal. Más bien creo que lo que te da es justo confianza en tus capacidades, en lo que ya has trabajado, pero entonces en ese momento tú vas a poder tener la capacidad de poder tal vez aislar los estímulos que están en un momento de una competencia, porque ya te preparaste para en ese momento poder focalizar toda tu atención, ¿no? Entonces ganamos 2 puntos muy importantes con esta herramienta de la imaginación. El poder enfocarte en ese momento y también estar en esta parte de la autoconfianza, pues digamos, lo más equilibrado posible. Creo yo que sería Y una de ahí, herramienta digo, muy buena. le estamos llamando imaginación, pero es lo que usualmente o coloquialmente le conocen como visualización, ¿no? ¿O me suena a eso? Ajá, Ah, ok, ok. sí, es visualización. Ahorita no recuerdo exactamente el nombre de esta técnica. De hecho, esta técnica no nada más Prime, se puede utilizar en deportes. ¿Perdón? creo Will. que le llaman Prime. Sí, sí, Bueno, también es es que Prime. hay cierta tendencia, ajá, hay Es que ajá, varias. ya en cuestión como teórica de libros, ¿no? Es una técnica que se utiliza pues, en muchos, por ejemplo, en el enfoque clínico, ¿no? Inclusive en muchas partes. Si tú lo piensas, podrías tal vez hasta utilizarla en muchísimos lados de la vida, ¿no? Y te puede funcionar. Pero creo que al final lo importante es entender, ¿no? Cómo funciona esta herramienta y qué es lo que entonces te va a sumar a ti como atleta, ¿no? En un momento de que la debes de utilizar. Desde el punto de vista del entrenador, por ejemplo, este tipo de cosas para de cara a una competencia, las intentamos simular en los entrenamientos, ¿no? Todas estas cuestiones Sí. como AMRAPs, top sets, singles pesados o hasta el propio entrenamiento conforme las progresiones. Aquí es donde, por ejemplo, entra el otro profesional. Llega un punto en donde estas exposiciones no bastan para, para saltar ese nerviosismo, ese miedo, esa desconfianza. Tú le enseñas, por ejemplo, todo esto de la visualización, el autodiálogo, la imaginación, o sea, y aún así, esa persona, por cuestiones completamente individuales, pues hay veces que No le no es puede. suficiente, ¿no? Ajá, exacto. Sí, Y, por ejemplo, yo en lo personal, como entrenador, me he visto en callejones a veces sin salida por mi falta de herramientas, de que como no logro empatizar con el cliente, simple y sencillamente no tengo una propuesta más allá de las muchas o pocas que conozca. Una vez me acuerdo mucho de estar platicando con Lalo, veníamos de haber tenido una consulta justo cuando todavía se podía presenciales en el centro de Coyoacán, en donde regularmente nos veíamos, y íbamos platicando así en el transporte colectivo, y una de las cosas que justo hablábamos era cómo había mucha necesidad de que ya sea el entrenador o un profesional asistiéndonos, nos diera esas herramientas, porque puede hacer la diferencia entre que una persona se mantenga en el deporte o en la práctica, no la abandone o completamente la deje. sí, creo que esa parte de la deserción del deporte es algo bien importante. Creo que ahí a lo mejor también dependería mucho del atleta, ¿no? De esto que hablábamos del sentido que tiene para él el deporte y también yo creo que el objetivo que tiene, ¿no? O sea, hemos llegado a tener muchas charlas individuales, Will y yo, sobre esto, ¿no? Y a veces también el enfocarte tanto en conseguir un lugar o el ganar, o sea, o el siempre estar intentando ganar, pues al final no te va a llevar a una adherencia, ¿no? A tu propio deporte. Y sobre todo en algo como el powerlifting, ¿no? O sea, yo en mi experiencia, si algo puedo decir del powerlifting, es que sí tiene que ver mucho el talento, ¿no? Que sabes que es algo que se habla bastante, pero tiene que ver más la construcción de tu fuerza, ¿no? Y de justamente llegar a estos objetivos. Entonces, si tú llegas de primer momento a este deporte y lo primero que te dices es, quiero ganar siempre, pues obviamente ahí hay una mayor probabilidad de fracaso, ¿no? Y se va a estar presentando. Ojo, el fracaso creo que no es nada malo. O sea, el fracaso creo que es algo que siempre te vas a estar encontrando, ¿no? Y que ahorita más adelante me gustaría hablar un poquito más sobre esa cuestión también de cómo a lo mejor podríamos trabajar con una persona
que presenta un momento de fracaso. Pero regresando al punto de la adherencia al deporte, ¿no? Creo que hay que ver primero la visión general que puede tener una persona de por qué está practicando un deporte, y entonces a partir de ahí yo creo que como entrenador sí podrías ir moldeando un poco a tu atleta, ¿no? Y irlo centrando en objetivos medibles, en objetivos que estén sobre todo que se puedan cumplir, ¿no? Que sean reales y que sean Realistas. realistas, ajá. Creo que eso me parece una parte esencial, al menos en el powerlifting, por la manera en cómo es el deporte, ¿no? Es muy difícil a lo mejor que un novato llegue y sea primer lugar en cualquier meet, ¿no? Yo creo que eso no sé si ha llegado a pasar, pero Sí, si no sí. tiene Antes, un acercamiento, antes, es muy algo que antes. ya Pero justo platicaban, ¿no? ahí o sea, y digo, va un poco relacionado con el tema que quieres tocar más adelante, que es el tema del fracaso. El El fracaso. tema es, o sea, construir la confianza, ¿no? O sea, que es parte Ujú. o sea, del trabajo de un entrenador. O sea, en este caso, pues la gente que se acerca a un profesional es, o sea, justo porque está buscando tener un buen rendimiento, pero es parte de su trabajo desde mi perspectiva, o sea, irle generando esta confianza a través del éxito, pero sin descuidar Claro. el tema del fracaso. O sea, para mí el tema de generar confianza en un atleta es exponerlo a situaciones positivas. O sea, porque justo, o sea, dentro de una preparación, si alguien empieza a fallar muchos levantamientos, lo único que le vas a generar va a ser un miedo a que al momento de la competencia, pues ya está predispuesto a fallar. Entonces, no sé Sí. si hubiera algo sobre ese tema. Yo, Sí, yo, tú, Will, tú, yo. Will. Yo te vi ahí con ganas ya Primero, después. primero te voy a decir como la experiencia. Mira, Ajá. eh, tengo muchos años en el entrenamiento, entonces digamos que he tenido chance de hacer ambas cosas. Eh, He tenido atletas los cuales nunca han fallado previo a una competencia, y ya sea por cuestiones inherentes a mi trabajo o por cuestiones inherentes a su personalidad, fallan en una competencia, y hay algo muy significativo. O sea, realmente se ve que les pega, ¿no? Que les da el bajón. Y del otro lado, también yo he sido un atleta que ha fallado muchísimo, ¿no? Pero ese fallar muchísimo, en lo personal, creo que me permitió ser más robusto o más resistente a este tipo de cosas, porque no me hacen cambiar la valía que tengo en percepción a mí. O sea, un lift no determina mi carrera como levantador. Una controversia no determina, pero esto es muy curioso porque justo a lo que dice Eduardo, perdón, a lo que dice Enrique, ¿qué punto intermedio podría ser adecuado para estas personas? Porque necesitamos éxitos que te validen, que te motiven, que te permiten progresar, y qué tanto necesitamos caídas para permitir que el atleta también genere una perspectiva. Sí. Una cosa que pasa mucho, por ejemplo, en las prácticas dentro de la escuela donde doy clases, es de que mucha gente llega y me dice, es que le tengo mucho miedo a la sentadilla. ¿Por qué? Pues es que he visto videos muy feos, o le tengo miedo a agarrar el peso muerto mixto porque me da mucho miedo que se me desprenda el bíceps. Y es la de, a ver, espérate, pero, o sea, has tenido conatos, te ha pasado algo feo, ¿qué onda? No, nada más he visto videos. Y la primera vez que fallan, muchas veces yo hago que mis atletas, sobre todo en los periodos como indagatorios, fallen al drede. O sea, hago algo, pongo algo que los va a enfrentar a un fracaso. Obviamente un fracaso controlado, que ellos no se esperan, ¿no? Ellos no saben que es controlado, pero yo sí. Y esto saben que me da información brutal, muchachos, brutal. O sea, me permite saber qué tanto puedo exigirle a alguien, muchas veces. Y Y, ajá, perdón, Luis. No, y no, además no, creo no, que solo sumando a esta parte de a lo mejor exponerlo a un fracaso controlado, estamos hablando de que probablemente no haga que el atleta esté por acá en la motivación, ¿no? O sea, digamos, en un contexto a lo mejor de gimnasio, de que es solamente una semana de entrenamiento, creo que lo puedo abordar de manera distinta, ¿no? Y no es tan extremo como en una competencia, ¿no? Un fracaso. Creo que sí hay como tipos de fracasos, podríamos hablar. El controlado y el que El que de se plano descontroló. se te va de las manos. y es que esperamos que ese gran fracaso te llegue ya cuando hayas creado cierta resistencia, ¿no? O sea,
literal es un poco como una enfermedad o como un veneno, ¿no? O sea, antes de que algo muy, muy feo te pase, vamos a dar microdosis de aquello para que cuando te pase, porque hay que ser sinceros, en este deporte te va a pasar, vas a perder, vas a invertir mucho para no lograr de repente nada, y eso no debería de tirarte. Claro, en este deporte llamado vida existen los fracasos. Es algo bien, bien chistoso. Yo, ahorita que tocaste la parte de la experiencia, yo llevo entrenando Power un año y meses, ¿no? Recuerdo que, o sea, contando mi experiencia para llegar a ese punto del fracaso, yo recuerdo que la verdad, mi primera competencia en el selectivo, honestamente yo no tengo muy buenos sabores, o sea, digamos que fue un acercamiento, ¿no? Y al final, eh, pues fue bueno y me sirvió, pero justo no es como la competencia que más he disfrutado, ¿no? Hablando en ese término. Me pasaron muchas cosas bien, bien curiosas que Sí. llevan a esa parte del posterior a cuando te pasa, que es lo importante aquí, ¿no? Me pasó que ese día fue algo tan curioso que ese día me corté la mano. O sea, ese día yo estaba cortando una naranja y literal un descuido y pum, me corté la mano. Me pasó ese día que no escuché comandos, ¿no? Que eso es algo bien usual. Eh, Me sentía deshidratado, me dio calambres. Me pasaron muchísimas cosas que fueron sumando a la larga, al final, a yo no sentirme con un desempeño satisfactorio, ¿no? Yo no me sentía bien en ese momento. De hecho, recuerdo haberlo terminado y pensando, ¿no? Ay, ¿qué pasó, no? O sea, ¿por qué no me siento bien? Si yo vine a sentirme bien. Entonces, empezando por ese análisis, mi objetivo, yo no iba con un objetivo claro, honestamente, no conocía el deporte, no me di a la tarea también de conocer, que es donde ya podemos hablar de la responsabilidad que tiene un atleta, ¿no? O sea, yo como atleta, si voy a ir a algo nuevo, pues al menos busco videos, los comandos, lo que debo de Las conocer. reglas, por lo menos. Las reglas, ¿no? ¿Ves este programa Circunstancias, para saber todo? exacto, ¿no? Me gusta mucho Lifter Mafia porque creo que es un acercamiento muy bueno a todos los atletas nuevos, es un plus. Por ejemplo, no conocía eso, mis expectativas eran como, ay, yo voy a tratar de llegar al menos a un top 5, ¿no? Yo me imaginaba muchas cosas, pero porque también tenía antecedentes de deportes en donde la competencia es lo esencial, ¿no? En donde lo que tú vas a hacer es a ganar siempre. ¿No? Yo vengo de fútbol, he practicado fútbol americano y esa es la ideología que te transmiten como deportista. Eso también es un punto bien importante para trabajar con personas nuevas y no tan nuevas, ¿no? Y vas entonces como aquí desmenuzando todos los factores que podían intervenir en un posible fracaso. Y todos van sumando, ¿no? Por ejemplo, también recuerdo esta parte de ver a otras personas que eran más fuertes que yo. Y eso al final, en mi historia personal, yo soy una persona que se pone nerviosa muy rápido. O sea, así, en demasía empiezan estas ideas ay, es que lo voy a hacer mal, me voy a parar enfrente de mucha gente y voy a fracasar. Y pasa, ¿no? Y yo no tenía las herramientas, a pesar de ser psicólogo, no las puedo implementar en mí. Es algo que también nos pasa, ¿no? Los psicólogos somos seres humanos y tenemos emociones. Pero llegando al punto posterior a esta competencia, empecé como a analizar entonces todos estos factores y empecé entonces a notar esto, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que me hizo fracasar en un primer momento? O sea, ¿qué fue lo que no me impidió sentirme satisfecho? Y ahí está la parte del afrontamiento, ¿no? O sea, hay un proceso de duelo cuando fracasas. Muy corto, muy largo, depende de la persona, pero al final es un duelo interno, ¿no? En donde estás con la motivación por los suelos, los ánimos por los suelos, dices, no tengo ganas de tirar una sentadilla en un tiempo, pero aquí lo importante es qué objetivo te vas a plantear o qué sigue, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer entonces o qué aprendizaje voy a poder tener ante este fracaso que acabo de vivir? Que creo que es el punto esencial para poder pasar a la parte del afrontamiento en un primer nivel y entonces llevarlo a la acción, ¿no? Creo que ese es el punto esencial aquí del poder tú sobrepasar una situación adversa. Que a lo mejor ahí entraría algo sobre resiliencia y no metiéndonos en conceptos, ahorita los podemos dejar para futuras ocasiones, pero hablando en general de cómo tú puedes sobrepasar estas situaciones, creo que partiría de entonces el aprendizaje que le vas a ver, ¿no? El lado, no quiero llamarlo positivo, ¿no? El lado de aprendizaje
pero llevar a la acción. Eso es algo que esencial, ¿no? En compañía de tu coach y de tu profesional de la salud mental, vas a poder lograrlo. Claro, metas que puedas alcanzar, ¿no? No voy a decir, el que viene vuelvo a hacer, y ahora sí voy por el primer lugar. No, metas claras, pero a partir de ese aprendizaje anterior. Es bien curioso otra vez, porque como coach, igual bajo la experiencia, yo doy muchas advertencias. O sea, les comento muchas veces cuando les invito, por ejemplo, a una competencia, no vas a ganar, pero eso no quiere decir que no vayamos a hacer un buen desempeño. Claro. También y por ejemplo, yo sí me acuerdo de darles a todos, igual y no sé, con lado, puede que se me haya pasado, pero a la mayoría sí les hago un recopilatorio de qué es lo que va a suceder. Lo comento varias veces, pero aquí es donde cabe esto de qué es primero, ¿no? El concepto y la idea o la experiencia. Y debo de decir que en muy pocas personas el concepto genera algo significativo. La mayoría necesita vivir la experiencia para obtener lo que dice Lalo, el aprendizaje. Porque yo estoy seguro de que, no sé si en el caso concreto de Lalo, pero una situación similar le ha pasado a muchos de mis atletas y es la de, pero yo te avisé, o sea, yo sí te dije y intenté prevenirte para que tu duelo o lo posterior fuera aún más enriquecido. Porque justo, es como lo de la inyección, ¿no? Hay quien no quiere ver y hay quien quiere ver. Claro. No pasa nada, o sea, pero al final, ¿qué vas a hacer con eso que Exacto. gestionaste, ¿no? Exacto. Ahí entra creo que mucho justo el papel del entrenador. O sea, si tu entrenador te dice, mira, hasta la idea que en 3 años tú no vas a pintar aquí nada, pero después de ese tercer, cuarto año, si haces las cosas, puede que sí. Sí, digamos que si no cambia el objetivo, ¿no? De ganar, que eso Ajá, sería exacto. lo básico, ¿no? Sí, sí, yo creo que también ahí es esencial el trabajo que pueda hacer posterior una persona o un coach a este abordaje, ¿no? Hacia ese fracaso. Digo, porque pues el fracaso es algo inherente a todo, ¿no? O sea, es algo con lo que te vas a estar topando la mayoría de situaciones, ¿no? Hay cosas que no dependen de ti. Eso yo creo que como atleta y pero todo ser humano lo debe de entender siempre, ¿no? Y entonces ahí entra esta parte en donde pues tú puedes tener habilidades que te van a ayudar en ese momento, sin embargo no lo vas a evitar. Entonces, ¿qué vas a hacer para cuando llegue? Y mejor aún, ¿qué vas a hacer después de que pase, ¿no? Esta cuestión. Perfecto. Pues ya estamos llegando casi al final de este episodio y me gustaría digo, ahí comprometer a Lalo, pues que tengamos un par de sesiones más. Digo, la verdad es que los hacemos no tan largos para que la gente los pueda escuchar. Pero Claro. para concluir o sea, me gustaría rescatar muchos puntos. O sea, el tema de la visualización como una herramienta básica para tanto el atleta y que los coaches deberían de pues de incentivar, si tal vez no tienen la experiencia para ellos mismos hacerlo, pues sí recurrir a un profesional de la salud. Y este tema del éxito y el fracaso, o sea, creo que eso podemos ahondar todavía más, da para muchísimo el tema, Mucho. y sí me gustaría, no sé si lo retomamos en la siguiente ocasión, pero ahí Lalo, dinos, así, aviéntate unas recomendaciones básicas para cualquier atleta. Básicas en el aspecto psicológico. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que empezaría diciendo, conócete a ti mismo, ya lo dijo un filósofo. Eso es lo primero. Básicamente tú conociéndote vas a saber qué es lo que te funciona, qué es lo que no te funciona. eh, a través de la experiencia, claro está, que te va a dar estas herramientas, pero yo creo que ese es el punto esencial, ¿no? Y también la apertura hacia retroalimentaciones, por ejemplo, del coach, de tus compañeros, me parecen muy, muy, muy benéficas para este tipo de puntos que abordamos. Creo que por ahí ya las herramientas pues te las tiene que dar un profesional de la salud mental y cuestiones así. Yo empezaría por ahí y pues también acudir a profesionales, porque justamente creo que la psicología del deporte es algo que no está aquí, al menos en México, y en el powerlifting no lo he visto tanto, pero creo que es algo que podríamos ir incorporando y sobre todo que sería muy benéfico para todos los atletas. Perfecto.
Innovando como siempre. Pues como siempre, Will, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Facebook como Will-Trujillo y en Instagram como Will-IYP. Lalo, ¿a ti dónde te pueden encontrar? A mí me pueden encontrar en mi casa, en En mi Instagram, home gym. en mi home gym. En Instagram estoy como Lalo Fiki, doble G Y. En Facebook Eduardo Figueroa. Y pues todavía no tenemos una página. Es un proyecto que por ahí ya iniciaremos y tal vez ahí Enrique nos ayude a socializarlo. Pero venga, hasta ahorita tengo esas nada más. Perfecto, Gracias. pues ya te comprometo para por lo menos un par de episodios más. Con muchísimo gusto. Creo que es algo muy, muy padre y pues yo estoy muchísimas ganas de aportar algo. Perfecto, pues esto es Listo Mafia y nos vemos en la que sigue. Dios.